que vivir con miedo. El temor de Dios es la reverencia, el reconocimiento y la sumisión de nuestra voluntad a la soberanía divina. Esa adoración entonces es impresionarnos, impactarnos por quién es Dios. En cambio, vivir con miedo es una experiencia de zozobra, depresión, desesperanza y pena que embarga el corazón humano. Tres cosas producen temor a los seres humanos. Tres cosas. Número uno, que no sabemos lo que nos espera. No sabemos. No se acaba y no se acaba este movimiento de la tierra. ¿Le pasó eso? No sé a qué hora se acaba, a qué hora le apagan. Fue 1 minuto y medio, pero nos pareció un mes, ¿no? ¿A algunos no le pareció larguísimo? Creo que fue 1 minuto y medio, así dicen eso, ¿eh? Pero usted y yo, y luego las cosas colgando se siguen moviendo, pues uno sigue, y el cuerpo se sigue moviendo, ya hay temblor, pero uno sigue mareado. ¿Le pasó eso también? Cuando no sabemos qué nos espera, la ignorancia. Cuando vamos a un trabajo, cuando vamos a una escuela, cuando está de noche, a oscuras, cuando no sabemos qué, cuando nos sacan sangre y la llevan al laboratorio y hay sospechas de que puede ser esto, aquello y no sabemos qué espera, eso produce temor. Segunda cosa, base del temor, de todo temor, no sabemos en dónde depositar nuestra fe, cuando no tenemos de dónde agarrarnos. Eso es tener miedo. Y la tercera circunstancia, solo tenemos una convicción en la mente, algo va a salir mal. De hecho, hay personas tan negativas que siempre piensan que algo va a salir mal. Se sacó la lotería, 100 millones de pesos, y pidió, ¡ay, Dios mío! ¿Qué habrá? Hay truco en esto, ¿no? Hay gente que siempre piensa que algo está mal. Algo va a salir mal. Con tanto dinero, ¿qué voy a hacer? Me van a secuestrar para robármelos si se enteran. Pues es una bendición sacarse 100 millones de pesos, supongo yo, ¿no? Los puede donar por nuevas instalaciones de inmediato, pero tiene miedo. Estas cosas producen miedo. Juan y los cristianos de su tiempo tenían derecho a tener miedo. Tenían derecho. Humanamente hablando, tenían derecho. El mundo grecorromano los acusaba severamente. Miren, déjenme decirles algunas de las acusaciones que hacían de los cristianos. Algunas son ridículas. Los acusaban de ateos. De ateos. Y usted dice, ¿cómo, pastor? Sí. ¿Por qué? Porque no tenían ningún ídolo. No tenían ninguna representación. Adoraban a un Dios invisible. A su Hijo que había sido encarnado pero se había ido, y al Espíritu Santo que había dejado en la tierra para que los moviera, pero no tenían representación de ellos, no tenían una pintura, no tenían estatuas de ellos, de Él, de Dios. Y dicen, estos son ateos, decían aquellos ignorantes. Los acusaban de inmorales, de orgiásticos, de organizar orgías. ¿Por qué? Porque hablaban de sus reuniones a las que llamaban agapes, reuniones de amor, agape, amor. Y por sus manifestaciones de un verdadero amor limpio y puro, desconocido para ellos en aquella época. Porque en aquella época la inmoralidad era un asunto espantoso. Y aquellos tenían un amor puro y los acusaban de inmorales. Los acusaban de canibalismo. Tal vez lo capta de inmediato. ¿Por qué? Porque hablaban de comerse y de beber la sangre de su Salvador, que era un símbolo. Y los acusaban de revolucionarios. Sí lo eran, pero no como ellos decían. Porque hablaban de un nuevo rey y de un nuevo reino. Y entonces pensaban que querían quitar a Roma del camino o algo así. Y los acusaban de incendiarios, y esto por culpa de Nerón, que estaba bien loco y tenía un sueño sobre una nueva Roma y mandó quemarla para una parte de la ciudad para hacerla nueva. Y él acusó a los cristianos de eso. Porque sí, los cristianos hablaban de un fin de fuego, se hablaban de destrucción de fuego, porque eso les había enseñado el Señor Jesucristo, y por eso los acusaron de eso, y fue fácil que lo creyeran los demás. Y por causa de esto eran perseguidos. En ocasiones eran usados como espectáculo en el circo romano, muriendo en manos de gladiadores o en las fauces de fieras salvajes. Algunos fueron quemados, otros degollados, algunos como Juan fueron exiliados, algunos les cosían en su piel, así en vivo, la piel de animales recién asesinados, y luego los echaban a correr en el bosque y soltaban perros para que los persiguieran y los mataran. Tenían razones para tener miedo. Nosotros también tenemos nuestros propios temores. Nos acusan de intolerantes. En el mundo de ahora nos acusan de intolerantes porque no aceptamos el matrimonio entre personas del mismo sexo ni la adopción de niños por esos matrimonios. Nos acusan de fanáticos por defender a los que todavía no han nacido y no estamos de acuerdo con el aborto. Nos acusan de insensatos, de santurrones por proclamar que hay un solo camino, no varios, sino uno solo, y es Cristo. Y en los trabajos tal vez nos acusan de apretados, de santurrones, de presumidos, etcétera, etcétera. Si usted dice, no, oiga, a mí no me acusan de nada, pues a lo mejor usted es bien mundano y por eso no se le nota que es cristiano. Porque a lo mejor usted hace lo que hacen todos los demás y no defiende nada, no defiende ninguna verdad ni nada. Pero debemos entender que ser cristianos hace que el mundo sea hostil con nosotros.
Y además, no solamente estos temores del hecho de que el ser cristiano, sino los temores naturales de todo ser humano, los temblores. 8.4, sí, más que el del 85. No más que el epicentro estaba más lejos y no fue trepidatorio, solo fue oscilatorio. Y ahora cada vez que anuncian en la televisión y que otra vez vuelven a recordar el temblor, se escucha la alarma otra vez. ¿Lo ha oído usted? Y uno ya cree que otra vez la alarma, no es la tele. Ya estamos así como todos ciscados, ¿no es cierto? Y luego que el día anterior nos lanzaron una que ni era. ¿No es verdad? O sea, fue demasiado anticipada. Y luego el gordito de Norcorea lanzando bombas más grande que la de Hiroshima. ¿Oyeron eso? Algunos incluso culpan a esa bomba de los movimientos telúricos en el planeta, que puede ser cierto. Y luego el narcotráfico y las fotomultas. O sea, también tenemos razones para tener miedo nosotros. Debemos entender que ser cristianos hace que el mundo sea hostil con nosotros. En segundo lugar, porque estamos planteando la situación de la vivencia de Juan. Todavía no son las enseñanzas, pero al que a buen árbol se arrima, ¿qué dice el dicho? Buena sombra le cobija. El texto dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome. Una maravillosa verdad. Si hay una terrible realidad, que vivir con miedo es no vivir, también hay una maravillosa verdad. El Señor nuestro Dios está cerca de nosotros. El miedo que Juan experimentaba no solo se debía a la tribulación que estaba viviendo él y sus hermanos en la fe. El miedo en este momento se manifestó por la impresionante visión que tuvo respecto al Señor. Yo no sé usted, pero se me aparece el Señor a mí. De esa manera también me muero. Es más, se me aparezca como se me aparezca, me da miedo. Porque antes de saber qué es Él, pues un aparecido, si te da miedo. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, no le sé si es un ángel, si es Gabriel o quien sea, el Dios santo. Si aquí no estaba nadie. Una de las semanas cubanas, allí en la casa donde están viviendo, hay un horno de microondas y entonces lo prendió y empezó a sonar raro, no sé qué. Y entonces ella gritó, un hombre, que viniera a ayudarle, un hombre, a ver qué está pasando. Y suben todos así, ¿dónde está? Pensaban que se había metido un hombre. Y como están en México y han oído de nosotros toda la trifulca que hay y me oyen orar cada final de culto que Señor, que ninguno se ha secuestrado ni herido de muerte, piensan, no, si está gruesa la cosa. Y la hermana gritando, un hombre. Pues subieron así todos, ¿dónde está para golpearlo? Dice uno, yo agarré un palo a ver qué pasaba. Sí, así vivimos, imagínense, ¿se parece Dios? Sí, me da miedo. Juan se espantó y además porque se le apareció Jesús, pero no era como lo conocía. Podemos decir que el nazareno que hablaba del amor y tocaba a los leprosos, para Juan ya no existía, estaba ahí otro tremendo, con una espada saliendo, con una vestimenta sacerdotal como el eterno intercesor, con una cabeza y cabellos blancos como el anciano de días, sabio, honorable y digno, con ojos de fuego como el escrutador que todo lo sabe, con pies de bronce bruñido como el juez parado sobre la más pura justicia, y con voz de estruendo de muchas aguas como el que tiene autoridad y cuya palabra dice y se hace. Y por eso casi se muere, yo igual me hubiera pasado. Ante semejante personaje, Juan tuvo un gran temor, un gran miedo. Y le paralizó hasta parecer muerto. Sin embargo, contrario a sus expectativas, aquel poderoso ser seguía siendo el mismo en el que él había recostado su cabeza en la última cena. ¿Se acuerdan que en la última cena dice la Escritura que él se recostó en Jesús? Era el mismo. Seguía siendo el mismo que le había permitido estar con él en el monte de la transfiguración. Y para que no quedara duda de que era el mismo, el Señor puso su mano sobre él. Hermanos, ciertamente Dios es eterno, todopoderoso, soberano y tremendo, pero se acerca a nosotros. Debemos tener miedo, pero miedo a estar lejos de Él. No miedo a estar con Él, sino a no estar cerca de Él y de su gracia. Y en tercer lugar, como la base de este mensaje, solo quien ha vivido tiene derecho a morir. Este proverbio no es tan famoso, porque no es gracioso, no tiene ningún chiste, ninguna cosa, pero es un proverbio. Solo quien ha vivido tiene derecho a morir. No temas, dijo el Señor a Juan, no temas. Una importante tarea, vivir antes de morir. La orden del Señor es clara, como dicen en la milicia, una orden no se discute. ¿Cómo dicen, hermanos? Se ejecuta, o se acata, se ejecuta. Si se trata de una orden tan repetitiva en la Biblia,
Ya les he dicho que Jesús dijo no temas 17 veces. Ama a tu prójimo no lo dijo tantas veces. Ni no peques no lo dijo tantas veces. La orden que más dijo fue no temas. ¿Nos sabe algo? Nos habla el tanteo. Me parece que esta orden está basada en dos cosas. Dios sabe, conoce, sabe que tenemos miedo. Usted y yo tenemos miedo, nos conoce, sabe que somos así en la noche, de niños. Hay monstruos debajo de nuestra cama, ¿cierto o no es cierto? Y la sábana esa es un fantasma. Y el traje de papá es el charro sin cabeza. Y además algunos tenemos fobias. ¿No tiene usted fobias? Claustrofobia, arañofobia. Incluso hay una fobia que es fobia a las palabras largas. Mesopotamia, y tiembla la persona. De verdad. Y la palabra más larga del castellano es la palabra que significa fobia a las palabras largas. Ni me la sé porque está muy larga. Y hay miles de fobias, miles. Fobia a los hoyitos, fobia a las rayitas, fobia a los colores brillantes, fobia a los colores opacos, fobia a la mucha gente, fobia a la poca gente, fobia a la mucha luz, fobia a la oscuridad. Hay tantas fobias y es una como especie de enfermedad, porque uno tiene miedo a eso y ni siquiera es racional tener miedo a eso. Yo soy un poco claustrofóbico, ya les he contado que cuando me subo a los elevadores voy orando muchísimo y se me dificulta subirme solo, siempre prefiero ir con alguien. Y mi mente dice, no va a pasar nada, nadie se ha muerto en un elevador, siempre logran abrirlo y te sacan. Yo sé eso, y mi mente lo dice, pero alguna cosa tengo, es una especie de fobia, es irracional absolutamente. Y usted dice, ay, qué cobarde pastor, pero agarro las arañas y las tarántulas y no tengo problema. Y como alacranes. Comí alacranes en China, pues. Y hay quien tiene miedo a esas cosas, porque así es. Dios sabe que somos miedosos. Nos conoce, así que no nos lo dice al tanteo. Pero segunda cosa, Dios sabe que podemos vivir y ser libres del temor. Si no, ¿para qué nos dice no temas? Si ya sabe que no podemos vivir sin miedo, ¿para qué nos dice no temas? No, nos dice porque sabe que tenemos miedo. Y segundo, porque sabe que podemos vivir sin miedo con su ayuda. Así que no nos conformemos con menos que eso. Vivamos sin temor. Y si el Señor lo mandó, de seguro es posible. Por eso mi tarea, a partir de ahora, mi tarea es enseñarles cómo. Quiero compartir con ustedes 5 razones para no morir de miedo y vivir en libertad. ¿Sí quieren saberlas? Ahí les van. Hay que aprenderlas de memoria. Número 1, porque Él es. Porque Él es. Yo soy el primero y el último, le dijo el Señor. Esa visión extraordinaria que se le presenta a Juan, que es el Señor, le dijo, yo soy el primero y el último. Esta es la esencia de Dios, Él es. En el mundo hay muchos cultos, religiones, dioses y seres divinos inventados por la humanidad, pero solo Dios es Dios. Eso significa Jehová, yo soy el que soy, o Yahweh, yo soy el que soy. Como dice un proverbio mexicano, santo que no es visto, ¿qué? No es venerado. Y podría decirse que si no es venerado, pues deja de existir, ya nadie lo pela. Y si dejó de existir es porque nunca existió realmente, solo en la mente supersticiosa de unos seres humanos que lo concibieron. Pero Dios es. Si toda la humanidad por completo nos pusiéramos de acuerdo, locos, insensatos, un día y dijéramos, no hay Dios, ¿qué cree? Sigue habiendo Dios. Porque no depende de que creamos, ni de que lo adoremos. Él es. Él es por sí mismo. Cualquier otra cosa es en relación a. Solo Dios es absolutamente. Sin relación, sin relatividad con nada. Él es. Algunas religiones argumentan su autenticidad basándose en la antigüedad. No, es que este culto, es que esta filosofía hindú, esa filosofía budista es muy antigua, es ancestral. Nada es más viejo que Dios. La misma historia de Roma, de aquella época, en la época de Juan, era exaltada en aquellos días para dar autoridad a quienes hablaban en contra de eso, lo que fuera. Ellos decían que Roma era una entidad divina. Roma misma, así como imperio, decían que era algo divino. Y esa divinidad finalmente se personificó en el emperador, a quien llegaron a considerar semidios o Dios. Sin embargo, el Señor se presenta a Juan como aquel que existe desde antes que cualquier otro, y por si fuera poco, seguirá siendo por la eternidad. Roma ya dejó de existir como imperio, ya hay una ciudad, por supuesto que sí, pero como imperio, como aquel que concebían, ya no existe. Y Dios sigue existiendo porque Él es. Nuestra fe no está basada en una idea, ritual, moda o principio filosófico. Nuestra fe está basada en lo más real, auténtico y seguro que existe en el universo. Dios. Ahora bien, sé que estoy diciendo algo así rápido y fácil de decir. Dios es. Y usted, claro, usted dice, el pastor no está descubriendo el hilo negro de nada. Es verdad. Pero si Dios es, ¿por qué tenemos miedo entonces? A veces.
¿Por qué actuamos como si no es? ¿Por qué actuamos como si se murió, como si ya no existe o qué? Si tenemos miedo, tomémonos de la mano de Él. Él es real, es verdad. Podemos experimentarlo ahora mismo, es más real que cualquier cosa. ¿Qué hicimos en medio del temblor? ¿Buscamos a alguien más fuerte que nosotros? Papá, mamá, esposa, ¿qué hicimos? ¿Buscamos su refugio en algo? ¿O dijimos, Dios, estás aquí con nosotros? Porque si Él es, esta es la primera razón para no temer. Segunda razón, porque Él sabe. Y el que vivo y estuve muerto, otra vez, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Uno de los temores más grandes de los cristianos de ese momento era la muerte. Regresaban a su casa y no sabían si habían llegado los soldados romanos, si se habían llevado a toda su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas. Fueron miles los que tuvieron que dar su vida por causa de la fe. Había una comisión del emperador que llevaba una estatua de sí mismo a los pueblos y obligaba a que la gente le rindiera pleitesía, que hincara por lo menos una rodilla, que levantara por lo menos una mano, y que quemara por lo menos una pizca de incienso y que dijera por lo menos una frase: César es Señor. Y los cristianos la palabra Kyrios, la palabra Señor, jamás la pronunciarían a ninguna otra persona que no fuera Cristo. Ellos no llamaban Señor a un ser humano así, Señor, no, ni a su esposa, a su esposo, Señor, mi señora, jamás. Esa era una palabra exclusiva para Jesús. Los podían obligar a hincarse, los podían obligar a levantar una mano, los podían quitar dinero para comprar una pizca de incienso. Pero cuando le decían, di César es Señor, ellos gritaban, Cristo es Señor. Y al instante una espada les asesinaba o les degollaba de alguna manera, o los arrastraban al circo romano. No todos lo hicieron. Siempre hablamos de los héroes de la fe, no todos lo hicieron. Cuando Constantino, un general romano, se convierte, después dicen que se convierte, se hace emperador y cancela la persecución contra los cristianos. De hecho, hizo que el cristianismo como oficial. Hubo una controversia entre los pastores de aquella época. ¿Qué hacemos con los apóstatas? ¿Qué hacemos con los que renegaron de la fe? Porque se sabía de ellos, habían estado juntos, algunos sabían, otros que lo que habían hecho, sus hijos tal vez incluso, o otras personas. Y entonces hubo una controversia, ¿qué hacemos con ellos? Los pastores más estrictos decían, están perdidos para siempre, no caben en nuestra iglesia. Algunos dijeron, hay que tener gracia con ellos, si se arrepienten y le piden perdón al Señor, hay que recibirlos en la iglesia. Pero eso nos enseña que hubo quienes no fueron fieles. Gracias a Dios, algunos sí lo fueron, y por eso subsiste la fe hasta nuestros tiempos. Pero todos fueron tentados a renegar de la fe, porque seguramente muchos de ellos se preguntaban, ¿y dónde está? ¿Dónde está ese reino que nos prometió? ¿Dónde están las promesas de vida? ¿No dicen los apóstoles que dijo que tendríamos vida en abundancia? ¿Dónde está vida en abundancia? Y renegaban tal vez de eso. Y por eso fueron tentados a renegar de la fe. Pero el Señor se le presenta a Juan y le dice, soy el que estuve muerto. No me tienen que explicar nada. Sé lo que se siente. ¿Saben ustedes lo que se siente no poder respirar? Porque estás pendiendo de una cruz. ¿Sabes lo que se siente no poder tragar saliva? Porque estás deshidratado, porque tienes horas de tortura. No saben lo que se siente que el Padre mismo te abandone. Jesús se les presenta como el que sabe, como el que entiende lo que están padeciendo. No tienen que explicarme nada, les dice. Lo que están viviendo yo lo experimenté y yo podría añadirle más que eso. Él experimentó un sufrimiento más grande que el de nosotros. Él no solamente tuvo la posibilidad de morir, Él murió y de una manera cruenta, espantosa. Porque nuestro Dios no es un Dios lejano, ausente, ignorante de nuestras experiencias, sino uno que estuvo encarnado y tiene la posibilidad de conocer nuestra experiencia. Lean conmigo por favor Hebreos 4, 15 al 16, ¿cómo dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Perdónenme este ejemplo tan simple. Desde que soy celíaco, eso de que no puedo comer gluten, he experimentado bullying. Hasta bullying espiritual, de verdad, les cuento.
No puedo comer nada que se derive del trigo, cebada y centeno. O sea que una cerveza no me puede invitar. Puede cebada. No puedo comer pastas, no puedo comer pan, por supuesto, nada. Y el problema es que el gluten se lo quitan al trigo y se lo ponen a un montón de cosas. Y la margarina tiene gluten, muchos aderezos tienen gluten, la carne marinada tiene gluten. La carne no tiene gluten, pero si la marinan tiene gluten. Y un montón de cosas. El cubito Maggi ese es dañino para ustedes, pero para mí manda al hospital. Y el Nor Suiza, esas cosas tienen gluten y me mandan al hospital. Y hay personas que no lo creen. Creen que soy sangrón. Creen que que tengo dieta porque no quiero engordar o algo así. Ay, pastor, coma usted, ¿qué le hace? Está bien, así está flaco. Creen que es de dieta y me hacen sentir mal porque ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico todo eso? Pues nomás me aguanto y no me como lo que me dan, ¿verdad? Pero lo peor son los espiritualoides. Comas en el nombre del Señor, que no tiene fe. ¿Qué no ha leído ahí Marcos, el final de Marcos, que ni lo escribió Marcos aquí entre nosotros? El final de Marcos que dice que comerán cosa mortífera, venenos, cómaselo en nombre del Señor. ¡Oh, qué falta de fe! Eso es grave, eso es más gacho que cualquier cosa. Un día fui a una boda y una hermana pentecostés, sé que era pentecostés por su estilo de hablar y eso, hizo las carnitas y fue mi esposa y fuimos a preguntarle cómo las hizo, si le puso esto, aquello, para saber si comía yo. Y dijo, no, pastor, y pastor, cómase, así como que siendo pastor. Ya me regresé yo todo triste, me contenté con las carnitas, pero estaban buenas y no tenían gluten. Pero sí se siente feo, pero se dio la casualidad de que regresé por otro plato. Y estaba la hermana contándole a otra hermana, no, sí, es que este dolor de espalda y el médico no me ayuda y no sé qué. Hermana, ¿qué tiene? No, pues varices y la espalda. Hermana, tenga fe, ahora el Señor. Levántese. Yo sé que hay que esperar la venganza del Señor, pero en esta ocasión no me aguanté. Pero ahora le estoy poniendo un ejemplo de algo absolutamente trivial, ¿no? Aunque sí duele, pero Él sabe. Él sabe. Él sí me entiende. Y cuando estoy aquí al frente predicando y tengo sonrisa y digo cosas como ahora que los hice reír y doy ánimo y palabras de aliento y no sé qué, pero mi corazón está destrozado por alguna circunstancia personal o familiar, Él sabe. Él lo entiende a perfección. Es maravilloso saber eso. Entonces puedo vivir sin miedo porque Él es. Y en segundo lugar porque Él sabe. Él fue un hombre como yo y experimentó sufrimientos como yo. Y experimentó un sufrimiento enorme que ni siquiera voy a experimentar yo jamás. Porque lo que experimentó Él en la cruz fue el infierno mismo, que no experimentaré. Y no lo experimentaré justamente porque Él lo experimentó. Así es que, ¿qué me puede hacer vivir en esclavitud del miedo? Si Él es y Él sabe. Y en tercer lugar, por si con esto no le basta, porque Él decide. La tercera razón por la que puedo vivir libre del temor es porque Él decide. Miren el texto, lean conmigo este texto. Y tengo las llaves, ¿sí es ese, por favor? Otra vez, léanlo conmigo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es una de las verdades que más aliento nos da al corazón a todos nosotros. Déjenme lo explico con otra metáfora. Si no tiene la firma del Señor, no sucede. ¿Está claro? Si no tiene su firma, no pasará. Que viene alguien con una pistola y me la pone en la cabeza. Ya sucedió ahí en Tepito hace unos años. Señor asesino, discúlpeme. Si su requerimiento, matarme, no tiene la firma del Señor, no pasará. Porque Él decide. No decide el presidente de la República. No deciden los gobernantes de este mundo. No deciden los huracanes ni los temblores. No deciden mi vida. No deciden los maleantes de este mundo que roban y matan. Ellos no deciden. Dios decide. Y si tiene su firma y me va a quitar la vida a alguien, pues a hacer maletas, porque ahí te voy, Señor. Me gustaría tardar más, pero si así se requiere, porque así decide Él, pues voy gustoso. Pero si Él no lo ha planeado todavía, no pasará. Hágale como quiera. Por eso el Señor dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y aquello de los cabellos contados, pues en mi caso son bastante pocos porque tengo pelo escaso. Se me ven las ideas. Y algunos aquí pues ni hay que contar. Yo sé que algunos sí así parecen Malena de León, Dios santo, ahí están los ángeles, cuente y cuente. Pero Jesús dijo esta frase, esta palabra, que debe ser cierto que sabe cuántos pelos tenemos, cuántos cabellos tenemos, pero lo dice como una manera de decirnos, Él sabe todo de ti. Y Él decide. Si tiene su firma, va. Si no tiene su firma, no acontece. Y no significa que Él provoca las cosas malas. No, las cosas malas las provocamos nosotros. Pero aún las cosas malas que otros provocan, si Él no quiere que sucedan, no lo evita. ¿Cuántas cosas no habrá evitado en nuestra vida? Y además, si sucede, seguramente es porque tiene un plan Él. Tiene una manera de bendecirnos por ese medio. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Tenía problemas de vista, tal vez. Por eso escribía con letra de cartelón. Mirad con cuán grandes letras os escribo, le dice a los Gálatas. O tal vez tenía problemas de migraña. Dice que es un aguijón. Algunos dicen que la migraña es así como un aguijón, como una espina en la cabeza. O tal vez tenía problemas digestivos, por eso andaba con Lucas y Lucas recomendaba cosas de tomar vino y no sé qué para los bichos y esas cosas. O tal vez tenía problemas de una malformación genética. Algunos piensan que tenía un problema en su estructura ósea. O tal vez era su cargo de conciencia por haber visto la muerte de Esteban y de otros cristianos en la que él participó. No sé cuál era su aguijón, pero le pidió a Dios que se lo quitara. Y Dios le dijo que no, que así le gustaba. Y él entendía que ese aguijón era como un mensajero de Satanás que lo bofeteara. Para que no se ensoberbeciera sobremanera, para mantenerlo al ras. Yo sí quisiera que el Señor me quitara la celiaquía, porque aunque está rica la comida sin gluten, sí se me antoja unas tortillas de harina. Un montado chihuahuense. ¿Saben qué es un montado chihuahuense? ¿Saben qué es un montado? ¿No saben qué es un montado chihuahuense? El 15 de septiembre vamos a vender de eso. No les diré qué es hasta el 15 de septiembre que vayan y compren uno. Sí, el hermano, ¿dónde está hermano Baltasar? ¿Dónde está? Aquí el hermano va a hacer las tortillas, sí, ¿verdad? Va a haber carne chihuahuense de vacas contentas. No vacas con smog, sino vacas felices. ¿Verdad, hermano? No digo más porque ya voy a ver qué es, pero los montados, va a haber en el cielo. Para los mejor portados. Esa es teología chafa, no estoy diciendo la verdad, nomás te digo de broma. Hermanos míos, yo quisiera que me quitara el Señor mi diabetes, mi celiaquía. Sí me gustaría, la verdad. Pero si así me quiere Él, si usa eso para mantenerme al ras, para que no me ensoberbezca sobremanera. Digo, con tener hijos ya no me ensoberbezco, pero si quiere más. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿No es cierto que nos ponen al ras, nomás nos queremos subir tantito y nos ponen otra vez horizontales? ¿No es cierto? Pero si Dios quiere usar algo más para mantenerme en el piso y usa mis enfermedades, amén. Si Él firmó eso, estoy de acuerdo con eso. Me gustaría que firmara la salud, el certificado de salud de mi vida. Pero mientras Él decida que así soy yo, así seré con gusto, porque Él decide. Entonces puedo vivir sin temor, puedo vivir libre del temor, porque Él es, porque Él sabe y porque Él decide. Pero hay más, porque Él tiene un plan. Lean conmigo en la parte del texto donde sale eso. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿O qué? Juan no hubiera contestado, ¿no? A ver, ¿cómo, Señor? Puedo escribir lo que ya pasó y lo que está pasando, pero ¿cómo escribo lo del futuro? Y el Señor le dice, pues yo te lo voy a decir. O sea, es una historia eterna. No solo decide las cosas que suceden globalmente, sino que cada una de las cosas que suceden en particular, Él puede usarlas para su plan maravilloso en el que nos da el privilegio de participar. A Juan le fueron reveladas las cosas que habrían de acontecer, y esto no solo le trajo aliento a él, sino a los que compartían con él la tribulación y a nosotros que leemos su revelación. Pablo dijo, lean conmigo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Tiene un plan. Voy caminando y de repente hay tropiezos o de repente hay circunstancias difíciles, pero Él tiene un plan.
Le dice a Juan, escribe lo que has visto y lo que fue y lo que es y lo que será. Así es que yo participo en su plan. Entonces puedo no vivir en temor, puedo vivir libre del temor, porque Él es, porque Él sabe, porque Él decide y porque Él tiene un plan. Y finalmente porque Él me tiene en sus manos, porque Él nos tiene en sus manos. Dice el texto, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta es por mucho la palabra que más aliento me da a mí de todo el Apocalipsis y me ayuda a no temer, porque dice el Señor tiene en sus manos a los ángeles. ¿Y sabe quiénes son los ángeles de las iglesias? Los mensajeros, los predicadores, y me siento absolutamente identificado. Y dice de las iglesias, y las iglesias mismas, usted siéntase identificado. Él nos tiene en sus manos, en su poder. Allí estamos, somos de Él, le pertenecemos. No estamos en las manos de los huracanes, como dije antes. No estamos en las manos de los narcotraficantes. No estamos en las manos del gobierno. No estamos en las manos del gordito de Norcorea que anda lanzando bombas atómicas. No estoy en sus manos. No estoy en las manos de los temblores. Estoy en las manos de Dios. Esas cosas son circunstancias que pasan a mi alrededor, pero quien me tiene en sus manos es Dios. Ustedes no estuvieron aquí el domingo pasado a las 12. Son de culto de las 10. Para las 12 pasó algo que no me agradó mucho. Nuestro predicador, que me parece que predicó un buen sermón, a las 12 dijo algo que no está de acuerdo con nuestra doctrina. Y yo estaba ahí sentado, me sentía muy mal, estaba avergonzado. ¿Qué hago? Tuve la primera tentación de subir e interrumpirlo, contradecir lo que estaba diciendo, pero no quería causar una impresión. Hubo bautismos, había gente nueva por donde quiera. Pero por otro lado no podía tolerar que eso quedara en la mente de la gente. Y entonces Dios puso en mi corazón rápidamente, me permitió escribir un bosquejo muy breve de textos bíblicos para decir que esa cosa que había dicho estaba equivocada. Si usted quiere saber el chisme completo, puede ver en la iglesia, en la página el sermón completo de él y lo que yo dije al final. Y pasé al frente, pero con un temor y temblor, porque sabía que iba a echar un balde de agua fría tal vez en el corazón de algunos. Pero Dios hizo algo maravilloso. Cuando más lo analizo, así espiritualmente, más gratitud siento en mi corazón. Porque subí con mucho respeto, dije, hermano, gracias por las enseñanzas, Dios lo bendiga, han sido muy lindas, tengo mi iPad lleno de enseñanzas que usted me dio, y luego le dije lo que dice la Biblia con respecto a lo que él había mencionado, que es un error. Y le exhorté a recapacitar, y le dije, sería bueno que usted recapacitara. Usted es una persona importante y famosa, y sería bueno que reestudiara eso, porque el neocarismatismo es una apostasía. Y dije pues algo muy rudo, pero aquí está, lo que pasó después, estoy absolutamente seguro que yo supongo que siempre Dios me guía a hacer cosas, pero esa fue más palpable que Dios me guió, porque el sermón ni era evangelístico, no era evangelístico en lo absoluto, era para la iglesia, pero yo seguía hablando, hice invitación a aceptar a Cristo a las personas. No solo que levantaran la mano, no solo que se pusieran de pie, que pasaran al frente. ¿Alguien estuvo a las 12 de ustedes? Se va a los 2 y pasaron al frente, ¿cuántas? ¿50 personas? Tal vez 50, 60 personas pasaron al frente, algunos llorando. Yo percibí como que Dios me dijera, como si me dijera, no te preocupes. ¿Estás preocupado porque estás contradiciendo a un predicador y esas cosas? No te preocupes, son mis ovejas. Y para que sepas que mi palabra es vida eficaz, se predique como se predique y por quien se predique. Y fue Dios el que hizo la invitación, porque cuando 50 personas, ni siquiera evangelístico el sermón, sentí la mano de Dios moviendo mi vida. Hermanos míos, podemos usted y yo confiar en este todopoderoso Señor que nos tiene en sus manos. Nos tiene en sus manos. Y puede usar nuestras vidas. Y puede bendecir nuestras vidas. Y cuando sea oportuno nos llamará a su presencia. Faltaba más, faltaba menos. Tengamos maletas listas. Dicen que tenemos que estar listos para un temblor, no es un terremoto. Que yo qué sé, baterías y agua y alimentos no perecederos y los papeles para salir corriendo de la casa y no sé qué dicen eso, ¿verdad? Pues también debemos tener listas las maletas espirituales, ¿no le parece? Para ir a su presencia. Porque estamos en sus manos, no hay otra cosa más que ir a su presencia. Por eso, ya se aprendió las 5 cosas, hermanos. ¿Por qué podemos vivir libres del temor? Porque Él es, porque Él sabe, porque Él decide,
porque Él tiene un plan y porque Él nos tiene en sus manos. Así que tengo un desafío a no morir de miedo y ser libres. Recordemos una cosa. En ese momento, Juan es parte de la iglesia primitiva que está sufriendo crueles y severos ataques del mundo de su época. Y en ningún lado del pasaje, Dios le dice a Juan: y diles a mis hijos que voy a acabar con los romanos y los voy a destruir. Diles que voy a agarrar al tal Vespasiano ese y lo voy a estrangular. Diles que voy a agarrar a Nerón y lo voy a aplastar. Diles que ni uno más de mis hijos va a sufrir. No les dijo eso. De hecho, les quiero decir una cosa. Juan acabó de escribir Apocalipsis, lo mandó a las iglesias y ¿qué? Y las iglesias siguieron sufriendo. No se acabó la persecución, no. La persecución fue mucho más allá después del Apocalipsis, siguió pasando. Lo maravilloso es esto. El apóstol Juan utiliza una palabra, tribulación, que a usted y a mí al traducir al español nos suena muy lógica. Tribulación, problemas, dolores, circunstancias difíciles. Pero debo decirles que en aquella época esa palabra que usó Juan no se usaba para referirse a eso. La palabra que Juan usó, tribulación, se usaba para referirse a la trituración del trigo para hacer harina y hacer pan. Esa palabra se usaba para referirse al pisoteo de uvas, a la machaca, pues se puede decir así, de uvas, para extraerle el jugo del cual hacer el vino. Y Juan la utiliza interesantemente en este pasaje para decirle a los cristianos: dice Dios que se aferren de Él porque Él es, porque Él sabe, porque Él decide, porque Él tiene un plan y porque Él los tiene en sus manos. Y dice Dios que sufran con propósito porque está haciendo de nosotros mejores personas. Está perfeccionándonos, está puliéndonos para hacer pan. Está perfeccionándonos para hacer vino, porque el pan es más valioso que las semillas de trigo y el vino es más valioso que la uva. Crece por el trato que se le da, y el trato que se le da es tribulación, es la palabra, tribulación. Esto nos recuerda que una circunstancia difícil no nos es permitida para destruirnos, sino para sacar de nosotros lo mejor. Así que no le busquemos ruido a las circunstancias. No vaya usted para ser atribulado. Sí, voy a pasar la calle, siempre se me olvida, nomás me acuerdo del nombre anterior, Niño Perdido, ¿cómo se llama ahora? Lázaro Cárdenas, es una callezota, ¿cierto o no es cierto? Voy a cruzar, lo atropellan, hermano. Si no hay paso de peatón, espérese. Pero usted quiere ser atribulado. No le busque ruido a las tribulaciones, a los problemas, no le busque. Pero cuando nos vengan los problemas, acuérdese, me está perfeccionando, me está haciendo mejor persona, me está puliendo, quiere algo más valioso de mí de lo que ya soy ahora, por su gracia y su misericordia. Me quiere hacer vino, me quiere hacer pan para alimentar a otros, está perfeccionando mi vida. Y entonces puedo ser libre del temor, porque Él, lo dicen conmigo, ahora sí todos juntos, ya lo aprendimos bastante, porque Él es, porque Él sabe, porque Él decide, porque Él tiene un plan y porque Él tiene mi vida en sus manos. Entonces escojamos, hermanos. Así comencé el sermón y así debo terminar, pero ahora con la decisión: muertos de miedo o libres para vivir. Amén, gracias. Algunos no están muy convencidos, pero gracias. Yo sé que sí, no les dije que me contestaran, pero algunos contestaron por instinto. Gracias, es cierto, escojamos así. Oremos entonces, pero antes de orar, este es mi desafío. Tal vez usted, hermano querido, usted, hermana querida, ahora mismo tiene un temor. Usted pensaba que era una tragedia. Usted pensaba que era una maldición. Pero ahora le queda claro: no, hermana, es una tribulación. Y en el sentido bíblico de tribulación es hermoso. ¿Sí? ¿Captamos qué es tribulación? Es una prueba que me hace mejor. ¿Por qué no vamos con Dios y le decimos: Señor, quiero ser libre del temor, te entrego esto? Porque esta circunstancia, esta cosa, que a mí me parece maldición, que a mí me parece desgracia, ahora entiendo que es una tribulación, pues Dios, voy a vivirla sabiendo que tú eres, tú sabes, tú decides, tú tienes un plan y tú me tienes en tus manos. Tal vez incluso Dios está esperando eso para quitarme la tribulación. O tal vez no, tal vez me quiere tener atribulado otro ratito, no sé. Pero qué bueno que usted y yo en humildad vayamos con Él y le entreguemos eso. Señor, aquí está,
mi tribulación. Quiero honrarte aún en medio de esta situación difícil. Tal vez incluso el temblor y los huracanes nos han dado nervios, nos han dado preocupación por nuestros hijos, por nuestros nietos durante el temblor. La cosa que más me preocupaba, el asunto que me preocupaba era mi nieto. No estaba ahí en la casa, estaba en su casa con su mami y me preocupaba eso. Hablé de inmediato, mandé mensajes a su mamá, ¿cómo están? Y esas cosas. Gracias a Dios él estaba dormido, no sintió nada. Después cuenta que estaba moviendo su cama, no sé qué, pero se lo contaron. Yo creo porque él estaba dormidote. Y estaba feliz el lunes, el siguiente día que no fue a la escuela, y decía, es que un huracán tumbó mi escuela y por eso no fui, decía. Así como quitaba la pena, como con muchas ganas, como que qué suave. Qué bueno, ellos no se preocupan, pero uno sí se preocupa, ¿cierto, hermano? Los adultos nos preocupamos por ellos. ¿Qué tal que le soltamos eso y se lo entregamos a Dios y le decimos, Señor, gracias, porque tú eres y me tienes en tus manos, para no repetirlo todo otra vez? Si tiene usted una razón para estar así, en zozobra, en miedo, ¿por qué no se lo entrega a Dios? Y lo experimenta como lo que es, una tribulación, una prueba, una bendición de Dios para hacernos mejores personas. ¿Tiene usted algo así? Hágamelo saber levantando su mano, si quiere llevarlo al Señor ahora mismo y poner en sus manos su vida. Pues déjeme orar por usted. Señor Santo, ponga en tus manos a mis hermanos y hermanas, jóvenes y adultos. Mira, Dios, sí tenemos situaciones difíciles. Creíamos hasta hace rato que era una maldición o que era una desgracia, pero ahora nos queda claro, Señor, que es una tribulación, que es una estrategia de purificación por quien tú eres, por lo que has hecho y porque nos tienes en tus manos, Señor. Bendícenos. Y si quieres, Señor, que se acabe esa tribulación ahora mismo, pues que así sea, Dios. A nosotros nos encantaría que así fuera. Pero claro, aceptamos tu voluntad. Y si tal vez debemos padecer un poquito más de tiempo, o tal vez otra circunstancia, Dios, en tu nombre, por tu presencia en nuestra vida, por tu gracia que nos sostiene, lo enfrentaremos. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos y hermanas. Bendice a cada uno, Dios. Y danos tu paz. Haznos libres del temor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.